De comunicación que nos acompañan el día de hoy. De antemano agradecerles a todos por la presencia a esta cita, a esta conferencia de prensa que va a dar la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la educación pública, laica, gratuita y los derechos humanos, que le integran las organizaciones CODEP, CODESI, COIBO, COSIS, COIPO y ALPI, ¿no? 6 organizaciones que integran la Asamblea de Pueblos y que en estos momentos iniciamos con la conferencia de prensa. Vamos a iniciar con la lectura del boletín y posteriormente pasamos a preguntas y respuestas, ¿no? Adelante, compañero. Boletín de prensa a los pueblos y organizaciones de Oaxaca y México, a las organizaciones y pueblos del mundo. En México y Oaxaca vivimos una de las etapas más miserables y desdichadas de nuestra historia. En solo 35 años los gobiernos surgidos del PRI y el PAN destruyeron el país que durante más de 200 años construyeron nuestros abuelos, para heredarnos una vida con bienestar, dignidad, soberanía y justicia plasmados en nuestra Constitución política. En 1982, José López Portillo firma un acta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para entregarles a las empresas extranjeras con todo tipo de facilidades las riquezas del país al destruir las leyes constitucionales que representaban algún beneficio para los más pobres de México. Los expresidentes priistas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, con el respaldo y complicidad de los gobernadores, diputados y senadores panistas, entregaron más de 1000 empresas mexicanas a los ricos extranjeros y nacionales, con la promesa de que con la venta de esas empresas los mexicanos saldríamos de la pobreza. La actitud servil y rastrera del PRI-panismo, la privatización, se profundiza 10 años después con el priista Carlos Salinas de Gortari y el amplio respaldo del PAN al firmarse el Tratado de Libre Comercio TLC. Y en consecuencia, la industria nacional es destruida, así como la producción campesina al eliminarse los precios de garantía y al permitir la importación de productos agropecuarios a muy bajos precios, con lo que no podemos competir, cancelando las posibilidades de trabajar a millones de campesinos, los cuales tienen que emigrar al norte de nuestro país para ganar el pan de cada día. Los gobiernos priistas y panistas han mentido desde entonces al prometer que entrando al TLC nos convertiríamos en un país del primer mundo y se terminaría la pobreza en México. La realidad es que los mexicanos estamos más pobres que hace 35 años. Un salario mínimo nos alcanzaba para comprar 32 kilos de tortillas y hoy solo nos alcanza para 8 kilos. Los gobiernos panistas de Fox y de Calderón se hundieron en la corrupción heredada y compartida con el priismo. Fueron los asesinos de Atenco y la APO. Fortalecieron el crecimiento de grupos de narcotráfico en una supuesta guerra contra ellos. Calderón inició la guerra contra el pueblo de México, que a consecuencia resultaron más de 130,000 personas muertos y un desplazamiento de más de 2 millones de personas de sus lugares de origen, principalmente de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Calderón permitió que el golpe militar silencioso, alentando y fortaleciendo la presencia del ejército por todo el territorio nacional y encubriendo los miles de crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas por esa institución castrense. Enrique Peña Nieto, amparado de la firma de pacto contra México, en complicidad del PAN y el PRD, aprueba en las cámaras de diputados y senadores 11 reformas estructurales, destacándose la reforma educativa para privatizar la educación pública, la energética para privatizar la electricidad, el gas y el petróleo, la privatización de la tierra mediante el dominio pleno y la ocupación temporal que permiten entregar y concesionar las tierras a las empresas mineras, eólicas e hidroeléctricas que hasta hoy no han podido funcionar como quisieran, gracias a la oposición y resistencia de las comunidades indígenas y campesinas.
La aplicación de estas reformas en Oaxaca tiene un sentido muy intenso, pues permitirán la instalación de las zonas económicas especiales, las cuales son los pueblos o haciendas modernas con las que se beneficiarán sin condición y sin medida los poderosos señores del dinero, erigidos ilegalmente los amos del mundo y que se establecerán en dichas zonas. Estas reformas son el golpe mortal contra el pueblo mexicano y es por eso que Enrique Peña Nieto y el retorno del PRI al gobierno del Estado se impusieron mediante los fraudes más escandalosos y cínicos, como una necesidad de continuidad de la corrupción pripanista. De ahí la gran inversión de dinero obtenido de manera sombría e inconfesable con los grupos más perversos del Estado, garantizando así al actual gobierno estatal. Alejandro Murat llega a Oaxaca atado al cadáver político de Peña Nieto que se hunde, comprometido a imponer las fallidas reformas para privatizar la educación, la salud, la tierra, el agua y allanar el camino para la instauración de las haciendas económicas especiales, sin importar la destrucción del medio ambiente, las culturas de los pueblos y las violaciones a los derechos humanos que ello implica. Como en los viejos tiempos el dinosaurio priista no ha escatimado esfuerzos en fortalecer las prácticas gangsteriles de los viejos grupos de choque o paramilitares, encubriendo los crímenes que se cometen en nuestro Estado, sin comprender que los medios de comunicación modernos hacen prácticamente imposible limitar y ocultar tales crímenes como la democracia y los derechos humanos. La inseguridad, los crímenes y los asesinatos crecen en Oaxaca sin que el gobierno atine a detenerlos y menos aún a resolverlos. La incapacidad o complicidad del actual fiscal del Estado con las denuncias presentadas por amplios sectores de la sociedad oaxaqueña y las organizaciones sociales no conmueven a Murat, permitiendo en la escalada criminal y las violaciones a los derechos humanos crezca día con día. No escuchar y no ver los justos reclamos de las comunidades afectadas no serán solución para esta administración. En materia de justicia contra los pueblos de Oaxaca, se configura una nueva agravante con los muertos por el helicópterazo de Pinotepa Nacional. La injusticia estatal y federal volverá a mostrar su complicidad con los responsables de los crímenes contra los pobres. Crecen las estadísticas de feminicidio y los casos sin resolver. Anunciamos que ante la omisión del gobierno estatal en atender temas relacionados con la justicia de las comunidades que integran la Asamblea de Pueblos en defensa del territorio, la educación pública, gratuita y los derechos humanos, emprenderemos a partir del 5 de marzo una jornada de protesta en todo el Estado. Exigimos justicia y respeto a los derechos humanos, castigo a los culpables de los crímenes contra los pueblos de Oaxaca, soluciona las demandas y reclamos de los pueblos, Asamblea de Pueblos en defensa del territorio y la educación pública, gratuita y los derechos humanos, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 20 de febrero del 2018.